opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, arrancando la semana, por supuesto, y para opinar, tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate. Esperamos que haya debate, por supuesto, con Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias, allá en Torreón, Coahuila, y Eduardo Torreblanca Jax, analista económico y financiero, y bueno, por supuesto, colaborador de Mega Noticias TVC. Un gusto saludarles, compañeros. Una mesa muy interesante en la que hoy vamos a hablar. Y mucha gente va a decir, ay, otra vez van a hablar del tema de la pandemia. Sí, porque no hay otra cosa más importante en este momento que usted esté enterado de paso a paso qué es lo que está pasando en México. Nada más deje de rápidamente decirle, terminamos ya enero, hoy es 1 de febrero, y déjeme decirle que enero fue el mes más devastador para nuestro país en torno a la pandemia. Son casi 33,000 muertos en un mes, casi 33,000 muertos, 438,000 contagios. Vamos, tan solo el 21 de enero pasado lo mencionábamos aquí en Mega Noticias, 1,803 muertos en 24 horas. Y la situación es caótica, un semáforo rojo en gran medida y naranja al límite en prácticamente todo el país. ¿Qué nos espera? Además de eso, agréguele que no hay vacunas, muchas promesas, mucha palabrería, pero no hay vacunas. Y con eso, con ese plan, así se los planteo. Arranco contigo, Raúl, ¿cómo ver esta situación devastadora para México? Ni plan ni estrategia, Paco. Eso es lo que de alguna forma veo. Ni plan B, ni plan A, ni estrategia. Y eso es una desgracia para los datos que acabas de compartirnos, ¿no? La verdad es que sí tenemos un problema grave por el número de muertos, por el número de contagios y todo lo que ha venido sucediendo en los últimos días, ¿no? Realmente me quedo estupefacto cuando escucho al presidente en su video de regreso luego de sufrir de COVID, sí, de que diga y afirme que no nos han rebasado las circunstancias, sí, que diga y afirme que hemos podido atender a todos. Eso me parece pues muy mal, sí. Y esto, bueno, nos lleva a estos escenarios que estás comentando, donde evidentemente el manejo de la pandemia ha sido pues nada que presumir, ha sido una situación que se sigue preguntando si hay estrategia y ya el discurso de las autoridades se ha enfocado al tema de las vacunas como una esperanza. Pero si tú le sumas también, Paco... Esto quiere decir que el modelo no lo van a replicar en otros países. No, la verdad, a ver, Paco, somos el ejemplo de lo que no se debe de hacer. Lamentablemente, si nos vamos a los datos del 44% de muertes adicionales de las que nos informa todos los días la Secretaría de Salud, como ha dicho el INEGI, en los primeros meses del 2020, un 44% a los 158,536 decesos hasta ayer. Sí, tendríamos en total 227,000 personas que han muerto por COVID, muchos en hospitales y otros en su casa, Paco. Y esto, la verdad es que no podemos decir que haya una estrategia cuando ya somos el segundo país o el tercer país, estamos en ese nivel, con más muertos independientemente del número proporcional de habitantes. Es una tragedia lo que estamos viviendo respecto a los muertos y al manejo de la pandemia. Pero la vacuna no la hemos pasado con promesas. Misión cumplida, lo ha dicho 2 veces Marcelo Ebrard. Misión cumplida. No hay más que 600,000 y tantas personas vacunadas hasta el momento en México. Paco. Así es. Víctor Hugo Hernández, tu apunte para arrancar. Va bien para delimitar. Dices tú que el mes más complicado, el mes más terrible en cuanto a devastador, pero yo pregunto, ¿ha habido un mes, ha habido una semana en que no estemos rompiendo los récords todos los días, en que no digamos que se llega al punto
al punto más alto. Yo desde que tengo memoria... No hemos llegado al punto más alto. Y no hemos llegado al punto más... Ese es el tema. Se nos había dicho que en mayo estaríamos tocando ya la cima, la punta, la pirámide de esta pandemia, y la verdad es que esto sigue todavía en ascenso. Sí, la crónica de un fracaso anunciado, en donde, como bien dice Raúl, ni estrategia, ni método, ni nada. Y sí mucha política, porque pues evidentemente nuestros protagonistas, nuestros líderes, los responsables, pues se apuran a tratar de desmarcarse o de apuntarse a aparentes éxitos que no hay tal. Y sí es cierto, después de Estados Unidos y Brasil estamos nosotros en los índices de mortandad, así que pues bueno, mal y de malas. Y quisiera poner el acento, es cierto, en la estrategia que ahora se tiene como esperanza, o si se puede hablar de un plan que esperemos, no lo sé bien a bien, vamos a entrar a una segunda fase, ya cubrimos, se supone que estamos por terminar una primera fase que se nos complicó con el asunto de que nos suspendieron las vacunas, con el asunto de que se nos metieron los colados, con el asunto de que también ya decidimos vacunar a gente que no estaba contemplada en la primera estrategia, que ahora son siervos de la nación y otros personajes y maestros de estados que la verdad no es que no lo merezcan, sino que por sus características no serían los más, los meritorios en este momento. Todos estos escenarios, pues bien, nos van creando un ambiente de confusión. Y luego, pues el baile de las cifras, que oímos cifras por todos lados en cuanto a cuántas vacunas se han comprado, a quién le hemos comprado, 4 laboratorios, 5 laboratorios tengo en mi haber, 2 de ellos, pues con sus asegúnes, aunque no se tiene nada en contra, no porque sea ruso o porque sea chino lo vamos a demeritar, seguramente tienen su valor, pero con ciertos detalles que no te gustan. Uno, que está en su tercera fase, que no nos han podido demostrar, al menos para la literatura occidental. Y la de los chinos, que pues bueno, ahí va, la CanSino, ¿no? Aparentemente tratando de conseguir su lugar. Sí, haces un muy buen apunte, Víctor Hugo. Me parece que no se trata de demeritarlas por demeritarlas o porque son rusas o porque sean chinas. No. Lo que estamos aquí planteando, al menos aquí en Mega Noticias, es el hecho de que tenemos que tener las mejores vacunas certificadas, confiables, efectivas para los mexicanos. No tener una vacuna nada más por tenerla sin saber si incluso puede ser un placebo y no ser vacuna. Eso es lo que estamos peleando. Y bueno, dentro de ese juego de cifras y de números, bueno, pues viene Eduardo Torreblanca Jax, que de eso se las gasta y se las gasta muy bien. En temas de números, Eduardo, ¿cómo ver todo esto, toda esta pandemia? Trágica, porque toda ineficiencia cuesta. Fuimos incapaces de estructurar una estrategia seria, responsable, inteligente para detener o evitar que el daño fuera en materia económica estructural y no atinamos a desarrollar esta estrategia eficiente. Los datos están a la vista. En promedio de crecimiento de los países de América Latina está en menos 7.5%. México está en menos 8.5%. Claro, podrían decir, pues no estamos muy lejos, ¿no? Finalmente todavía estamos cerca, entre 7.5 y 8.5 es un punto. Sí, pero ningún país latinoamericano tiene al vecino que tenemos nosotros, ni tiene una sociedad comercial como la que tenemos nosotros con los canadienses y los estadounidenses. O sea, ahí está inscrito el daño estructural. Y entre más nos tardemos en vacunar a la población, más nos va a costar, más vidas, que es lo grave, más enfermos y más daño económico a la estructura económica nacional. Y a mí me parece eso muy lamentable, comenzando por supuesto por las vidas. O sea, en términos proporcionales, estaríamos arriba que Estados Unidos, la verdad. Sí. Y a mí me parece una verdadera lamentable, o sea, qué bueno que el presidente se recupera, qué bueno que el presidente no tuvo que ver a su esposa
y acompañar a su esposa para buscar como desesperada una cama para que atendiera a su esposo enfermo. Qué bueno que no tuvo que andar buscando un cilindro de oxígeno sin conseguirlo, o sentirse extorsionada porque se lo venden a 45,000 pesos y enterarse que se lo dieron sin regulador, y buscar ahora un regulador que ponerle al cilindro del oxígeno de su esposa. Qué bueno, de veras, me da mucho gusto que el señor presidente no haya tenido que vivir eso, como lo vivieron más de 150,000 familias en este país. Así es, más de casi 160,000 muertos ya, casi muy cerca. Estamos a unas horitas de que den a conocer, unos minutos de que den a conocer los números de este lunes, y no tengo la menor duda de que estaremos rebasando o alcanzando los 160,000 muertos, lo cual nos pone en una situación verdaderamente preocupante. Yo he insistido mucho aquí, y seguramente ustedes así lo han hecho en sus espacios noticiosos, no es posible, y al menos queremos creer que la sociedad mexicana ya no escucha el número de muertos y no le importan, sino que ya se impacta con ellos. Sabemos que hemos estado 11 meses insistiendo todos los días con los muertos, pero es una realidad que estamos viviendo. Son muertos, son personas, son familias que se ven rotas en todos los sentidos, y nos hace falta una estrategia. Mencionabas, Eduardo, el tema de Estados Unidos. Proporcional el caso, pero también fue devastadora la estrategia de Donald Trump, y los números no mienten. Es el primer país del mundo con número de muertos, con número de contagiados, y la situación es pandémica. Pero bueno, pues no podríamos dejar de preocuparnos por México. Y en este tema de las vacunas ha habido mucha especulación, muchos nombres, muchas cifras. Todos los días se sale a decir, ya sea el secretario de Salud, el subsecretario de Salud, el canciller, la subsecretaria encargada de las vacunas, el propio presidente, a decir, mañana llegan tantas, dentro de un mes vamos a tener tantas de Pfizer, otras de AstraZeneca, ahora viene CureVac, y también está Sputnik V, en fin. Pero no vemos claro, hasta este momento son 700,000 vacunas, si no tengo mal el dato, las que han llegado, y no todas se pudieron aplicar, Raúl. Ese es exactamente el problema, Paco, lo que estás comentando, ¿sí? Que no hay claridad, que se han manejado con mentiras, que se han manejado con medias verdades, ¿sí? A ver, México, y se presumió que estábamos entre los países que íbamos a recibir primeramente que muchas naciones las vacunas, ¿sí? La práctica, hoy estaba revisando el documento que todos los días estamos viendo de las diferentes naciones, cómo están recibiendo su vacuna. La verdad es que estamos, para ser la economía número 15, no sé si sigamos siendo, Eduardo, la economía número 15 del mundo, sí, pero la verdad es que sí somos de la OCDE, el país más, que estamos de alguna forma con la peor estrategia de vacuna, porque nos han dicho mentira tras mentira, porque ya vienen las cifras. ¿Somos la economía 15, Eduardo, todavía? Sí. No ha cambiado. Sí. A ver, somos un país de una economía, pues de una buena economía, la 15 del mundo. Sin embargo, tanto se repite que somos pobres, que más de... Y sí, a ver, no quiero minimizar el tema de la pobreza, no quiero minimizar el tema de familias que hoy su ingreso no les alcanza para satisfacer sus necesidades primarias, sí, pero a veces pareciera que nos estamos nosotros mismos reflejando como un país que no tiene los recursos, cuando sí tiene los recursos, porque está invirtiendo en el Tren Maya, porque está invirtiendo en refinería Dos Bocas, se está invirtiendo en un aeropuerto que no lo necesitamos en este momento, ¿sí? Y el secretario de Hacienda haciendo su esfuerzo para comprar las vacunas que estarían comprometidas desde hace tiempo. En su mensaje del 18 minutos del presidente del viernes pasado, señaló, de la Sputnik llegan, así lo dijo, 800,070 dosis. De AstraZeneca tenemos 800,000 dosis ya por recibir. A ver, por recibir, ¿qué significa por recibir? Mañana, pasado, en una semana, en un mes, ¿cuándo? 800 de Sputnik, 800 de AstraZeneca, 1,800,000 de COVAX, del sistema de compra. De Pfizer, 1,500,000, y de CanSino todavía no, porque no se ha aprobado el asunto. O sea, venimos creando esperanza para borrar o tratar de anteponer la esperanza de una vacuna, que es la única solución hoy
a través de esta vacuna es la única, y me refiero a la única solución con vacuna, porque la otra sería el tapabocas, medidas restrictivas, una estrategia para poder cuidar a las personas, que haya suficientes cuartos de hotel, que haya oxígeno suficiente para las personas que se están ahogando, pero no es esto, Paco, Víctor, Lalo. O sea, lamentablemente no tenemos este escenario de un país o de la economía número 15 del mundo, porque pues, no lo sé. No sé cuál sea la respuesta, pero se sigue especulando simplemente con las vacunas. Sí, y se sigue especulando. Hoy nada menos se dijo que se estaría comprando, no, el viernes pasado, en el mensaje del presidente, largo de 15 minutos, y en el cual nos dio un enorme gusto verlo bien, verlo recuperándose, porque sí, es un personaje, es el presidente de este país y requerimos un presidente sólido, saludable y en funciones. Pero bueno, en ese mensaje mencionaba que tendríamos nuevamente vacunas de AstraZeneca que las van a traer de la India. Cuando dices, a ver, pues no las de AstraZeneca las vamos a fabricar, a producir en México. Envasar, Víctor. Maquilarlas aquí en México. Sí, las dos observaciones se hicieron. Primero se dijo, el presidente lo dijo en un primer momento, que aquí se estaría envasando, y en un segundo que se traerían de la India. En suma, dijo que para febrero estaríamos recibiendo 6 millones y con suerte para finales de marzo 12 millones de dosis estarían ya aquí en el país. Hablando de las cifras que él mencionaba de los diferentes laboratorios. Pero a la pregunta de por qué, si tenemos un buen barco, ¿por qué no hemos podido llevarlo a buen puerto? Bueno, yo creo que la respuesta está en los capitanes, ¿no? Un poquito, y si lo traspolamos un poquito a la figura metafórica, te diría que está en el manejo que se le ha dado en lo político, y que no es más que el reflejo de la misma manera como se manejó la primera etapa de la pandemia, cuando vimos que fue un total fracaso, que comenzó con los mejores deseos y las mejores intenciones, y con un muy buen gallo, que era el subsecretario de Salud, y que mírele dónde está en este momento. Está dentro de las figuras más golpeadas, más señaladas, y bien ganado a pulso, por las mentiras, por el juego político, por el juego perverso que se hizo de esto. Entonces ahí hay parte de la explicación de por qué no hemos podido concretar tampoco esta segunda fase, si partimos de la premisa que ese mismo personaje, que era el responsable de la administración de la pandemia y que nos dijo que la solución estaba en tener camas y en no salir de casa hasta que la enfermedad ya te hubiese pegado fuerte y salieras corriendo, pues ahora está también llevando a cabo esta segunda etapa, en la que pues sinceramente cada vez se tiende a complicarse más, ¿no? Por el concepto de las vacunas, ¿no? Así es, los costos de los responsables se verán reflejados más adelante, pero tal vez lo que más nos importa en este momento es lo que pasa con los mexicanos, con nosotros los mexicanos, porque finalmente vivimos en zozobra de salir a la calle, de ir a comprar algo, en fin, de ver a tu familia, de sentarte con tu familia, de abrazarlos, es terrible. Y bueno, déjenme tocar tus dos puntos que me parecen fundamentales. El de la imagen de México al exterior. Lo decía yo hace un momento cuando hablaba Raúl Frías, referente a la estrategia, decía, entonces este modelo no lo van a replicar en otras partes del mundo, como en su momento el propio presidente, presumió, dijo, esto que estamos haciendo lo van a replicar. No, ni lo van a replicar, y además nos empiezan a cerrar las puertas. Nos cerraron los gringos, los estadounidenses, suspendieron vuelos y cerraron a solicitud de una prueba negativa de COVID. Canadá suspende vuelos, igual pide la prueba. España pide prueba. Cuba suspende vuelos. Y así empezamos a formar, y dice uno, bueno, está bien, están cuidando su salud. ¿Y México qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, Eduardo? Pues acumulando cifras equivocadas, entre otras cosas. Y me da mucha pena porque en esta prueba de ineficiencia hay vidas humanas. Hay madres de familia, hay padres de familia, hay jóvenes, hay niños, hay personas que no vamos a recuperar jamás, más que en el recuerdo los tendremos siempre. Y tenemos que ser una sociedad madura que reconozca que esta cantidad de fallecimientos que hoy tenemos y que están
valorados, o sea, en el sentido de que están mal contados, de que evidentemente el número de enfermos y el número de fallecimientos es mucho mayor. Sobre esa pila de fallecimientos tendremos que reconocer que la estrategia fue equivocada y tendremos que castigar con nuestro voto a quienes hicieron de esto un show y minimizaron la alternativa de mandar un mensaje contundente a la población para que se cuidara y evitara salir a la calle. Y el primer responsable, me da mucha pena decirlo, es el presidente de la República, porque nunca lo vimos con seriedad usando un cubrebocas, que es un instrumento fundamental para reducir significativamente los contagios. Y ahí está las consecuencias. Bueno, ni siquiera fueron capaces en este gobierno de hacer con seriedad una campaña que dijera exactamente con precisión, pues con seriedad, con responsabilidad histórica, cuál es la situación del presidente, y dieron pie a una serie de falsas rumores que lo único que hicieron fueron enrarecer el ambiente político y de este país. Y esa es una irresponsabilidad también, ¿no? Así es, así es. Ahora, insisto yo con el tema del aislamiento. Nos aíslan y nosotros abrimos las puertas, Raúl. A ver, dejaste dos temas ese. A ver, hasta Guatemala cierra la frontera a México, O sea, sí. A ver, no estamos hablando solamente así. O sea, estamos en una situación donde todos están tratando de proteger a su población. O sea, todas las naciones están tratando de romper esas cadenas de contagio, ¿sí? Y aquí en México no. O sea, no hay nada. El tema de los semáforos y las contradicciones, los semáforos era una alternativa de medidas para que las autoridades lo hicieran, y luego el mismo Gatell dijo que el semáforo era irrelevante. O sea, son contradicciones contra contradicciones, más dichos y contradicciones. Sí, y esto nos tiene exactamente en esta situación. Pero pusiste sobre la mesa algo que se lo preguntaste, Eduardo, y se fue a la parte más bien económica, pero tú preguntabas si este manejo de la pandemia va a tener un costo político, y me parece que puede darnos pie a un tema de decir, bueno, realmente la gente le está acreditando, le está culpando el tema de la pandemia, los muertos, los errores del presidente, las mentiras de López-Gatell, ¿van a tener un costo? Sí, me parece que sí. Sí, me parece que el próximo mes de junio, por eso al presidente le urge resolver el tema de las vacunas. Por eso están tan desesperados, porque lo que dijeron en el plan nacional de vacunación, que no sea, como ya lo dijo Víctor, se han brincado los grupos prioritarios para recibir la vacuna: médicos y personal de salud. Ese era el primer grupo. Luego, personas de 60 a 80 años. Luego, de los de 60 para abajo. Bueno, antes, servidores públicos, maestros y todo. Y se han sacado de la manga esta estrategia donde entran los servidores de la nación, los siervos de la nación, donde entran los maestros de Campeche. Anticipadamente a su grupo. Sí, de Campeche, y de alguna forma no hay pues no hay estrategia. Entonces, por eso el presidente y todos los funcionarios están urgidos de, uno, conseguir las vacunas, y dos, estrategia de distracción con otras cosas para que los muertitos se sigan acumulando y tengamos las malas noticias, como ya lo hemos estado viendo todos los días, de amigos, de familiares, de personas cercanas, incluso que se cuidaron muchísimo, que no salían ni a la ventana de su casa, y lamentablemente por alguna razón están contagiados, y lamentablemente muchos de ellos intubados o quizás hayan perdido la vida. Es una situación delicada. Sí. Yo discrepo un poco, no estoy muy de acuerdo contigo en lo que me quedé reflexionando, ¿no? El costo político. Podría uno pensar que sí hay un riesgo, es obvio que hay un riesgo político, evidentemente hay un riesgo de pagar una factura en las próximas elecciones, que por cierto son elecciones muy importantes. Sin embargo, si lo vemos a la luz del número de muertos, que es una barbaridad para efectos prácticos, estamos hablando de que 160,000 muertos, y de una población en donde la mayoría ha vivido la enfermedad sin tener una consecuencia grave, porque en el sentido estricto así ha sido. El 80% de la población
del 100% de la población que ha pasado por COVID, el 80% la ha pasado como una gripa o un cuadro severo y no ha pasado a mayores. Pero no sé hasta qué punto es de gobierno. Claro. Exacto. Ahí es donde no entiendo hasta dónde se podría pagar una factura social por una figura muy fuerte, que es la figura de Andrés Manuel López Obrador, por una figura que ha estado apoyando mucho causas sociales y repartiendo dinero, bien o mal, como tú quieras. Entonces, esos factores no sé qué tanto le ayuden a minimizar el impacto de este problema de salud. Eso es mi apreciación, Raúl. Pero fíjate, estamos hablando de 160,000 muertos. Olvídate de los que se hayan contagiado y que estén bien. Paco, aplauso. De una población de 120 millones de habitantes. No es nada, pero de todas maneras son 160,000 familias. Lo entiendo. Es un luto uno solo es un luto, es una tragedia humana. Claro, estamos ante una tragedia humana. Lo que pasa es que si lo vemos en proporción social, en función social de masa, estamos hablando de una población, 120 millones de habitantes, de los cuales, ¿cuántos votarán? ¿90 millones? ¿Cuántos acusarán de afectados? 92 millones. ¿Cuántos van a acusar de afectación? ¿Cuántos van a decir, me fue mal y lo voy a reprobar al actual gobierno? Ahí es donde tengo mis dudas. Y Raúl me dejó pensando ahorita que hizo esa afirmación. Sí, a ver, déjame, a ver, sí, tienes toda la razón en que, a ver, la pandemia no es culpa de López Obrador. La pandemia es un virus que se propagó por el mundo, provocando esta tragedia en el mundo. Pero las diferentes estrategias de su manejo, eso es exactamente si realmente las ayudas, los programas sociales, si sigue siendo bien calificado hasta el momento el presidente, pero su política en todas las encuestas, la política contra la seguridad, contra la corrupción, la verdad es que ha bajado considerablemente. Él sigue siendo un hombre muy, muy potente, muy popular, tiene una buena calificación, de acuerdo, estaba viendo Oráculos, esa encuesta de encuestas de días pasados, pues tiene 60 y tantos de aprobación, sigue siendo un nivel alto, ¿sí? A 2 años de gobierno. Sí, sin embargo, no sé, y pongo sobre la mesa el tema, o sea, yo creo que sí va a haber algún costo, ¿sí? Que tendrá que de alguna forma en algún momento manifestarse, pero me parece que sí, quizás los muertos no se le estén acreditando a la mala estrategia o la falta de estrategia de Gatero o del gobierno federal, pero sí la falta de vacuna, Víctor. Me parece que eso, mientras vemos que en muchas naciones están vacunando a toda velocidad, y aquí el día 1 nos fuimos a descansar para no vacunar el día 1 de enero, y las mentiras que se han dicho, creo que eso sí puede de alguna forma influir en negativamente en este gobierno por una mala estrategia. Si tiene razón, quizás los muertos no se le acrediten, no sé, ese es mi punto de vista. Mira, Paco, si me permites... Sí. Me permites, en descargo del gobierno, que no necesito defenderlo, por supuesto, ni me interesa, habría que considerar que era previsible que el mundo iba a vivir un proceso de escasez de vacunas. Por obvias razones, fue como el cubrebocas en su momento, al menos en el país. No encontramos un cubrebocas, incluso pusieron un límite de compra en las farmacias que llegaban a tener cubrebocas. Hoy puedes encontrar de broma, sexuales, lo que quieras, te pones en la boca, pues finalmente, ¿no? Con motivos muy diversos. Así es la creatividad del mexicano. Pero vacunas iban a faltar en un principio, por supuesto que iban a faltar, pero no nos dijeron la verdad. No nos dijeron, viene un proceso de escasez de vacunas y no vamos a tener las vacunas necesarias desde un principio. Les avisamos. ¿Por qué lo pudo hacer Israel, que tiene el 53% de su población vacunada? Porque tiene un chorro de lana, porque son menos de 9 millones de habitantes, porque están relacionados muy bien con las farmacéuticas, porque tienen un concepto de innovación preferente que les atrae a las empresas farmacéuticas, porque tiene un sistema de salud universal con una trazabilidad perfecta en donde les sirve a las productoras de vacunas ver cuál es la reacción a sus productos, ¿sí? Por eso Israel va tan avanzado,
porque fue previsor. Lo que no se vale es decirle a la población, ahí vienen, ya lo hicimos, ya pasamos lo peor, ¿no? Ya estamos bien, ya la pasamos, ya la libramos, muchachos, ahí vienen las vacunas, no, nos vamos a vacunar así, no duele, no se preocupen, etcétera, ¿no? Y a la mera hora resulta que pasamos de la rifa del avión sin avión al proceso de vacunación sin vacunas. Y la gente dice, ¿qué pasó con la vacuna? ¿Cómo que los maestros de Campeche, pues qué no eran primero los hospitales? ¿No? Y entonces, o los siervos de la nación, eso sí le puede costar, eso sí le va a costar. Ahí nos vamos a quedar con ese costo. Voy a dejar una pregunta al aire en lo que vamos al corte comercial. ¿Realmente la gente está pensando en la vacuna? ¿Los mexicanos en general estamos pensando en la vacuna? Yo tendría mis dudas e incluso por muchas veces ni siquiera pensamos en la pandemia, ni en el cubrebocas, ni en cuidarnos, ni en la sana distancia, ni en nada. Vivimos el día a día, muchos vivimos el día a día y eso también me preocupa por el término del costo político del cual estábamos hablando. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso aquí para opinar. Vamos a tocar otro tema igual de importante. Hoy se iniciaron ya los trabajos, esta tarde, los trabajos legislativos en la última sesión, valga el término, el último periodo de sesiones de la actual legislatura, que por cierto cambiará de manera importante el 6 de junio en las elecciones. Hay muchos pendientes. Entre ellos, bueno, está la ley del Banco de México, el tema del acotamiento del outsourcing, la ley de remuneraciones de servidores públicos, la reforma al sistema integral de justicia, la ley Nieto, y agreguémosle lo que hoy envió el presidente como iniciativa preferente, que es una reforma a la ley de la industria eléctrica, del cual me gustaría ahondáramos un poquito más adelante, pero primero estos pendientes, muchos de ellos muy polémicos, como la ley Banjico y como el tema del outsourcing. En primera instancia, me gustaría, Eduardo Torreblanca Jax, que nos des tus apuntes. Mira, a mí me parece que es una contrarreforma en materia eléctrica. Me parece que es un asunto que va a dar mucho de qué hablar y de qué legislar, porque se trata de una modificación no a la Constitución, lo que permite garantizar que Morena la saca sin problemas, en un bostezo lo saca, de 8 artículos, 4 transitorios de la ley eléctrica que se conformuló en el año 2015. Para hablarlo en términos muy concretos, es una contrarreforma eléctrica donde se privilegia o se pretende privilegiar a la compañía productora de electricidad del Estado, una empresa operativa o una empresa productiva del Estado, donde se prefiere la energía que generen las hidroeléctricas, las plantas de la CFE y hasta tercer sitio ponen las energías limpias. ¡Qué barbaridad! Sí, esta visión ve hacia el pasado, hacia los años 70. Esa es la visión que impone esta iniciativa, que hoy ya pone los pelos de punta a los privados que creyeron en el 2015 en la reforma eléctrica. Pondrá de pelos parados al señor Biden, los pocos que tenga, porque el señor es convencido de las energías limpias y está ahí, ha comprometido su palabra, y no le va a gustar mucho que su socio siga quemando combustorio para generar energía eléctrica carísima y muy contaminante, sino tampoco le va a gustar que sus inversionistas sean maltratados artificialmente en México, y tampoco le va a gustar que las empresas multinacionales, que son un chorro norteamericanas que están en nuestro país, tengan que pagar una energía eléctrica cara, restándoles competitividad. El asunto se va a legislar, el asunto va a pasar y van a venir inconformidades y a ver el poder judicial, a ver si tiene los tamaños para decirle al señor presidente, no, señor presidente, está equivocado. Vamos a ver, ahí va a ser una prueba de división de los poderes, a ver qué pasa. Pero a mí se me hace que es torpe, está pugnando por un país que ya superamos en los 70s y que es un total fracaso, será un total fracaso internacional para el prestigio de México.
Fíjate que esto voy a ir dando fragmentitos de los temas interesantes. Tú hablabas tú de darle privilegios de distribución a la Comisión Federal de Electricidad. Dentro de esta iniciativa de reforma preferente que plantea el presidente, señala cambiar el criterio de despacho. ¿Qué significa? Que esto actualmente, ¿sí? Primero se despacha toda aquella energía limpia, barata y limpia que generan los privados. Y después, bueno, pues ya viene la energía que viene de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, ese cambiar el criterio, pues ya se lo imaginan. Primero, la energía más cara, sucia y contaminante, que indudablemente de una u otra forma se va a reflejar en los recibos de Víctor, de Raúl, de Eduardo y de usted que nos está viendo. Raúl. A ver, yo tengo una visión. A ver, analicé los motivos que el presidente argumenta para esta reforma, ¿sí? Y vuelve a suceder lo mismo que con otras reformas. A ver, donde dice que había empresas que se estaban favoreciendo y políticos corruptos que se estaban favoreciendo. Pero volvemos a lo mismo. Se dice, lo menciona, es lo que motiva, pero no se muestra un solo documento, no se muestra al político corrupto que sacó ventaja de esa reforma energética o de la reforma eléctrica, no se muestra, no se dice cuáles son las empresas que se han abusado. Y volvemos otra vez a ese discurso donde no se muestra al corrupto, donde no se muestra a la empresa beneficiada, pero sí es la motivación para modificar la ley. Lógicamente, a ver, me leí más de estas, pues, la iniciativa que manda el presidente. Y bueno, la verdad es que la ley dice, bueno, si es así como dice el presidente, sí, donde hay empresas abusivas, donde hay empresas que sacaron ventaja, donde se está desmantelando a la Comisión Federal de Electricidad, oye, bueno, la verdad es que cualquiera diría ello, tiene razón, pero vuelvo al mismo discurso, Paco, no se ha mostrado nada hasta el momento que muestre eso, y todo parece ser que es lo que acabamos de escuchar por parte de Eduardo, donde se quiere pues privilegiar, monopolizar la generación de la energía eléctrica, quitándole la oportunidad a empresas que confiaron en su momento, ¿sí?, en hacer inversiones importantes en otro tipo de plantas de generación de energía eléctrica, ya sea aprovechando la demanda de energías limpias, la del viento, la del sol, en fin, que como ya dices, entran en el tercer lugar de prioridad. Y eso me parece que volvemos al mismo discurso de siempre. Destruyo para luego tratar de armar algo sin mostrar lo que pasó con el aeropuerto, lo que pasó con las estancias infantiles, lo que pasó con el Seguro Popular, donde se destruye, sí, sin mostrar exactamente los niveles de corrupción. Sigo pensando que es el mismo discurso. Esto que acabas de mencionar es hacia el interior, pero todo esto tiene un impacto y un reflejo al exterior, ¿sí? Ya lo decía Eduardo Torreblanca, muchas de estas cosas están inscritas en el Tratado Comercial, el TEMEC, pero además agréguenle, y esto también de alguna manera lo mencionaba Eduardo, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, de acuerdo con esta reforma, estaría facultada para revocar los permisos, esos permisos que se le dieron a inversionistas nacionales y extranjeros para generar energía limpia. Y esto voy en dos sentidos. Una, donde este tipo de situaciones tiene una aplicación retroactiva. ¿Qué va a pasar con la inversión, con las inversiones que ahí se pusieron? ¿Y qué va a pasar con la generación de nuevas inversiones? ¿Habrá o no habrá, Víctor? Pues es una pregunta interesante, mira, porque finalmente estamos, dices tú, de efectos exteriores. No hay que olvidar que al final del día también formamos parte de un concierto mundial y de una geopolítica mundial, que no podemos estar fuera de la jugada, y de una tendencia hacia donde va el mundo, que es el cambio de energías, en la búsqueda de energías limpias, renovables, y dejar atrás la industria fósil.
Me viene a la mente la fecha, creo que fue ya por los 60, cuando Adolfo López Mateos declaró como monopolio la energía eléctrica, y desde entonces, bueno, ya sabemos lo que ha pasado: servicio caro, una empresa que se supone que es de competencia mundial de primera, pero que la verdad ha hecho sufrir mucho a los mexicanos a lo largo de los años, con mal servicio, mala atención, tarifas excesivamente altas y una larga lista de fallas que ha tenido el sector energético y la electricidad en este país. Se ha confundido, decía Raúl, ¿dónde están los corruptos que se señalaban y que fue lo que justificó el por qué se quería hacer la transformación? No, ese era el pretexto. En el fondo estamos ante el esfuerzo de un presidente que quiere consolidar un sistema de gobierno diferente, pero que desafortunadamente confunde la soberanía energética con la autosuficiencia. El concepto de soberanía energética va ligado al de nacionalismo, de patriotismo, de toda esa serie de elementos demagógicos que ya están rebasados en muchos sentidos, pero que tienen mucho éxito en los gobiernos populistas, porque apelan al sentir, a la emoción del pueblo, pero que para efectos prácticos no funcionan. Y lo que está pasando con la energía eléctrica es exactamente lo que está pasando en otros rubros, como Petróleos Mexicanos, como está pasando con la competencia, como está pasando con los organismos que nos quieren quitar, que dicho sea de paso, creo que el CRI también lo quieren borrar, quitar, porque también está siendo un obstáculo. En fin, entonces, al final del día, ¿en qué estamos? Estamos en una situación lamentable, triste, donde el modelo sesentero, setentero, que tanto yo creo admira el señor presidente, quiere volver, o lo quiere hacer volver. Difícil, muy difícil. A ver, déjame. Pero ¿sabes qué, Paco? Si me lo permites rápida, déjame nada más rápido contar una cosa. Se argumenta o se arguye seguridad nacional, una cuestión estratégica, sí, ¿no? El sector eléctrico con una función estratégica. Pregunto, nada más una pregunta. ¿Y las vacunas no son estratégicas? México producía vacunas, ¿eh? México era un gran productor de vacunas y dejó de serlo. Sí. Y bueno, yo voy con otra pregunta para Víctor. A ver, hace un momento escuchaba yo a Gonzalo Monroy y bueno, igual Raúl, si nos quiere responder esta pregunta, que yo me quedé con dudas, soy absolutamente honesto. Él mencionaba que esta iniciativa de reforma es inconstitucional. ¿Por qué? Le doy la voz a Raúl. Porque no lo sé, no, sinceramente no lo sé. Sí, a ver, mira, está muy reciente. Esto está muy reciente. La verdad es que, bueno, leyendo el documento trae muchas palabras técnicas y trae muchos elementos que me gustaría tener más información con los analistas, con los especialistas. Sí, simplemente a lo que yo me refiero es, digamos, a la presentación de razones que da el presidente. Y coincido totalmente con lo que dice Víctor. Este es un tema más de visión ideológica que una situación práctica. No es exactamente buscar, pues volvemos a la época de los 70, ¿no? El tener la soberanía, se defiende la soberanía nacional de esta forma. Yo no coincido exactamente en que en los últimos años hayamos tenido la peor empresa de energía en la Comisión Federal de Electricidad. A mí me parece que en los últimos años sí tuvimos una empresa que hizo mucho por estar a la altura de lo que se requiere, claro, con sus deficiencias evidentes, pero me parece que lo que ha venido sucediendo desde el año pasado con los apagones generalizados, porque hoy en la mañana veía, por ejemplo, parte de Sinaloa se quedó sin luz esta mañana, aquí en Guadalajara, en su colonia donde tienen su casa, sí, también durante la mañana tuvimos un par de cortes de energía eléctrica, cosas que ya no se daban, Paco, Eduardo, Víctor, sí, esos cortes de energía, ustedes se acordarán, ustedes ya seguramente acordarán cuando había recortes programados hace ya algunos años, y eso se acabó, por lo menos en muchas partes de la República Mexicana. No sé, a ver, por lo menos creo, o por lo menos en el occidente del país, Raúl, no teníamos esos. Ahora ya no son recortes programados, ahora son ya recortes sorpresivos, porque no sabes en qué momento del día, y eso te lo digo porque yo vivo en el norte y lo padezco, en cualquier momento se te va la energía, y hazle como quieras y como puedas. Así es. Esa es una realidad, y cada vez es más frecuente.
Y de acuerdo al escenario que estamos viviendo, Eduardo no me dejará mentir, esto va a crecer todavía. Sí. Si se mantiene en esta política, va a crecer y se van a multiplicar los problemas. De acuerdísimo. A ver, Eduardo, ahora sí, tú querías por alusiones. Pues mira, yo creo que es lamentable que pretendemos llevar al país al futuro pensando como se pensaba hace 30, 35 años, 40 años atrás. Me parece que es un desprestigio que la economía número 15 en el mundo, si es que todavía nos queda ese espacio al término de este 2021, siga pensando que es posible generar energía eléctrica sucia, contaminante, que todavía le apueste a las refinerías cuando el petróleo va de salida, ¿no? En el mundo como recurso energético, cuando las compañías automotrices norteamericanas se han comprometido en un plazo determinado no producir un solo vehículo más de combustión interna. O sea, estamos apostando totalmente al pasado. Es como si el señor presidente se hubiera metido en una cápsula, lo hubieran hecho dormir 40 años, se despierta, va a ser presidente y quiere gobernar como si hubiera gobernado en los años 70. Y ese es, mal o bien, es un prestigio para el país. Y lo que está haciendo el presidente es que está asusando a la inversión extranjera, que difícilmente va a poner un peso en México si sabe que a la postre no hay seriedad en lo que se ha contratado y de que a los costos operativos, que habrá que agregarle el costo operativo de una energía cara y contaminante, y aparte de eso tendrá que andarse peleando con el titular del Ejecutivo, porque un día se levanta con mal ánimo hacia la rama en que trabaja tu empresa y te saca del mercado. O sea, claro, imagínate, ya de por sí es un riesgo venir a invertir en energías limpias para que todavía tengas que agregarle el de los abogados que te van a defender frente a una decisión del presidente de la República. O sea, ¿quién diablos va a venir a apostarle un peso a México, por favor? A ver, déjenme, para no irnos con la pregunta en el aire y nuestro auditorio se quede también con la duda de lo que he encontrado. Esto lo dice Xochitl Gálvez, secretaria de la Comisión de Energía. Senadora. Senadora. Ella dice, se está sepultando la reforma energética sin cambiar la Constitución, lo que es inconstitucional. Eso lo dice Xochitl Gálvez. Por otra parte, el PRI nacional ya ha amenazado y dice, vamos a generar una acción de inconstitucionalidad para demostrar la violación a los principios de derecho a un medio ambiente sano, no retroactividad de la ley en perjuicio de los ciudadanos y legalidad consagrados en la Carta Magna. Esta última parte, de alguna manera, ya lo habíamos señalado. Por una parte, ¿qué pasa con los inversionistas que ya le metieron lana? Y por el otro lado, ¿qué va a pasar? Ojo, ¿qué va a pasar con los recibos? A lo mejor no se ve reflejado ahí, pero finalmente el gobierno estará absorbiendo ese costo. No, sí, y la energía limpia de nada sirve que sea limpia si van a tener que meter a un grupo de abogados a defenderte, porque eso tú crees que lo pagan ellos, no lo vamos a pagar nosotros, por supuesto, los consumidores de la energía eléctrica. Eso también se manifiesta en nuestros recibos, pues, pero es que nadie va a invertir a un recurso para irse a pelear con el titular del Ejecutivo, o sea, ¿en qué cabeza cabe que vamos a fomentar la inversión extranjera? La inversión es la que genera empleos, nacional o extranjera. El ánimo de los inversionistas en el país y en el fuera del país no es buena hacia México. No es buena. Muy bien. Me quedan escasamente 3 minutitos. Originalmente quería yo conocer sus puntos de vista sobre los pendientes del ejercicio legislativo. De estas leyes que mencioné pendientes, ¿cuál creen ustedes que es la más importante y a la cual se le tendría que dar mayor celeridad, tiempo y sacar lo mejor? Inicio contigo, Raúl. Híjole, a ver, me pones en un aprieto. Es que cada una es muy importante en su área. A ver, falta que lleguen más preferentes,
que falta que lleguen más preferentes, sí. Esa es la de hoy. No sé si mañana haya preferentes de otro tipo, pero a ver, por ejemplo, lo que dijo hoy el señor Monreal, que es el líder del Senado, como pendiente. El outsourcing me parece que es un tema fundamental que puede ayudar o no a crear confianza en la inversión y sobre todo inversión nacional, inversión extranjera y clarificar este tema. Una muy importante. La otra que me parece, aquí él menciona una iniciativa de seguros y fianzas, ¿sí? Exactamente, habría que conocer cada una de las que están comentando. Una iniciativa en educación superior, en derechos humanos, en órganos autónomos, en comercio internacional, en economía circular y una que puso sobre la mesa Ricardo Monreal, que es el tema de las redes sociales y el mundo digital. A ver, tenemos muchas, pero especialmente la de los órganos autónomos, que no conocemos la iniciativa, sino lo que se ha dicho, que no se quiere, no les gusta, no quieren transparencia, y me preocupa que esa de los órganos autónomos puede ser muy importante, Paco, porque de ahí dependen muchas de los contrapesos que tiene este gobierno, y no porque queramos que le vaya mal, porque a veces dentro de este mundo polarizado, pareciera que los que estamos opinando sobre un tema, parece que tenemos algún tipo de fobia en contra del actual gobierno. No, lo que queremos son evidencias, datos, no los otros datos, los datos reales, las evidencias reales, lo que está sucediendo con datos y números. Y eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer. La transparencia ha sido de beneficio para este país y sería un despropósito desaparecerla. Víctor, tu punto de vista. Yo me quedaría con la cuestión de esta lucha por tratar de desaparecer algunos órganos autónomos, que tiene que ver con un grave problema que tenemos. Mira, muchos de los grandes problemas que tenemos ya lo hemos visto, que si es la educación, que si es la cultura, que si es la alimentación, pero muchos de los problemas sociales que tenemos, Paco, Raúl, tiene que ver con las instituciones, la fortaleza de las instituciones. En la medida en la que un país tiene instituciones fortalecidas, en esa medida puede salir adelante, porque eso implica respeto, respetabilidad, confianza, certidumbre, y los organismos que están buscando la autonomía, que tienen su autonomía y que están buscando la transparencia, la rendición de cuentas, finalmente garantizan eso también. En la medida en la que se destruyen esos organismos, hacemos un país menos. Y no solo eso, atentamos contra el esfuerzo y el trabajo de varias generaciones de mexicanos que le han metido mucho trabajo a esto y mucho esfuerzo por tratar de tener instituciones más sólidas, por tratar de tener instituciones más confiables. Ya lo decía Lalo hace un momento. ¿Con qué cara vamos a salir al mundo si no merecemos el respeto? Y el respeto se tiene a través de las instituciones. Y las instituciones se forman con organismos como estos que ahora quieren desaparecer, que sirven para frenar los abusos de los gobernantes y los abusos de los empresarios y los abusos de otros vividores y todo, para tratar de hacer de este país algo viable. Yo me quedaría con ese tema. Aunque finalmente sí, y estarán de acuerdo conmigo seguramente, sí hacía falta una limpieza dentro de estos organismos. Como en muchas cosas. Totalmente de acuerdo. No desaparecerlos, pero sí ponerlos en orden. Eduardo, rápidamente. Pues mira, ojalá no intenten meter la iniciativa del Banco de México, que le hará mucho daño al país. Ojalá no metan la de outsourcing, porque van a complicar la generación de empleo formal. Ojalá no metan la desaparición de organismos autónomos, porque nos vamos a meter en una bronca. Porque ya con las broncas que nos vamos a meter con el asunto de la ley eléctrica, ya con eso es suficiente para andar masticando prestigios a lo largo del primer semestre de este año. Ya con eso, con que no se metan con el Banco de México, eso le haría enorme daño al país. Bueno, pues serán semanas y días muy, muy intensos en materia legislativa y podría cambiarle la cara a este país. Vamos a ir a un corte y regresamos para opinar.
certeros, invariablemente tanto cartones como memorables, esto de lo que está ocurriendo en el país. Víctor Hugo Hernández, Raúl Frías, Eduardo Torreblanca, como siempre, agradecido por estos minutos de esta mesa de análisis y de debate, y sobre todo agradecido con usted, que nos dispensa con el tiempo y su preferencia, que absorbe la opinión y los debates, y usted se queda con la mejor decisión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.